Bueno, un saludo para todos, un abrazo a todos quienes nos estén escuchando. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus corazones con estos mensajes. El Guacacoe es un personaje que nos cuenta un cronista que se llama Martín de Murrúa. Este español llegó hace 500 años a estas tierras de América y observó que había unos personajes que observaban el sol, que pasaban varios minutos, dice él, hasta horas mirando fijamente el sol, y que a estos personajes les llamaban Huacacue. Y él trató de presentarlo en español o de darle un significado y los describió como una especie de médicos filósofos. Dice Martín de Murrúa que estos Guacacue hablaban con el sol y recibían muchos mensajes, los cuales los transmitían a las personas, ¿no? Todo lo que ellos recibían. Entonces, en mi caso personal, yo hice esa experiencia, es decir, yo comencé a practicar esto de mirar fijamente el sol y llegué a mirar hasta 45 minutos en un lapso de un año, porque el proceso de preparación es muy lento, se avanza a un ritmo muy pequeño y para lograr llegar a 45 minutos, en mi caso personal me tomó un año de mi vida de estar Wow. ahí hasta lograr llegar a ese tope. Y, y de igual manera me sucedieron una serie de cambios, de transformaciones personales y era como que comencé también yo a despertar al maestro o a todo toda aquella información que había en mi memoria ancestral y comencé a destapar. Al principio pensé que me estaba volviendo loco porque había mucha información que tenía Ujú. y no sabía qué es lo que estaba pasando, hasta que me di cuenta que simplemente estaba recordando lo que yo ya sabía, es decir, que cada uno de nosotros somos una acumulación de todo el conocimiento y sabiduría de la vida, es decir, por tener la vida ya tenemos todos los saberes que tiene la existencia, es decir, en nosotros está depositado cada uno de los conocimientos de la vida. Entonces, lo que hacemos es simplemente destapar o activar o encender eso que está en nosotros, es como que estamos dormidos o está escondido, Claro. y eso que lo hacemos es despejar, abrir. Entonces yo comencé a recordar y de pronto, por ejemplo, yo ya sabía curar. Nadie me había enseñado en esta vida, en este cuerpo, y de pronto yo me acordaba de cómo había que hacer curaciones y se despertó el sanador y yo empecé a hacer curaciones y así una serie de capacidades, de talentos que se fueron activando, que fue un proceso, ¿no? No fue de la noche a la mañana y a partir de eso es que se produce un gran cambio en mi vida en donde surge otro personaje que el cual había destapado o recordado una serie de saberes y que por lo tanto tenía una serie de herramientas y que tenía una serie de capacidades y potencialidades a través de las cuales podía ayudar o podía guiar o podía compartir. Entonces, mi vida da un giro, un cambio a partir de un libro que se llama El retorno del hombre rojo. Ajá. Este libro que es mi experiencia con varios maestros de diferentes lugares de América, llega a un francés, el cual se interesa en traducirlo y después él llega al Ecuador con el contrato para que yo lo firme y yo a la época allá había abierto un centro de formación donde dábamos cursos de quichua, cursos de medicina, de filosofía, de astronomía, todas las ciencias andinas.
Entonces, ahí es cuando él me propone y me dice si quisiera ir a Francia a hacer unas ceremonias. Evidentemente que lo acepté y así Claro, comenzaron a suceder una serie de cambios, de transformaciones en mi vida que al principio yo decía, es mi época de buena suerte, estoy con suerte, así lo explicaban, hasta que me di cuenta que lo que había sucedido es que se produjo un cambio energético, un cambio emocional, mental, un cambio general y esto provocaba o generaba o atraía nuevas situaciones a mi vida. Entonces comenzaron así a llegar una serie de cambios y de nuevas experiencias y situaciones que me llevaron a viajar por el mundo hasta el día de hoy. De esto ya han pasado 17 años en que yo estoy permanentemente viajando para, especialmente para Europa, mira qué bueno. ah, con los talleres y ceremonias. Y hace 10 años eh, yo comienzo a escuchar de que en el Ecuador estaban hablando de que querían incorporar en la constitución del Ecuador un Sí, paradigma que se llamaba el summa causai. Entonces me interesé y me pareció tan especial de que haya esa posibilidad de que este paradigma de los pueblos indígenas que siempre han sido rechazados, minimizados, priorizados, ahora estaban siendo tomados en cuenta y que había la posibilidad de que sean parte de la Constitución. claro, Entonces decidí apoyar para que este paradigma, estos conceptos, estos planteamientos de los pueblos indígenas sean incorporados, como de igual manera los derechos de la naturaleza, y que en el caso del Ecuador se convirtió en el primer país del mundo en incorporar los derechos de la naturaleza. Entonces, eh, comencé a involucrarme en todo esto, es decir, yo había estado en el camino espiritual y de pronto esto se entraba en el camino político, bien, pero aquí viene el gran problema. sí, De pronto, lo que yo comenzaba a escuchar por una serie de teóricos, de intelectuales, que comenzaban a hablar del summa causa a nombre del buen vivir y todo lo que ellos decían contradecían a lo que había sido mi formación. Yo tenía una formación de 20 años dentro de los saberes andinos y de pronto comenzaba a escuchar a una serie de gente que venía especialmente de la izquierda que trataban de crear una amalgama y una serie de, de teorías que venían desde el socialismo, desde el feminismo, desde el ecologismo, desde el marxismo, etcétera, con algunas de las cuales evidentemente había coincidencias o habían acuerdos, pero en muchos casos eran totalmente diferentes. Y lo peor de todo fue la práctica que comenzó a suceder en el gobierno de Rafael Correa. Es decir, no había una consistencia entre la teoría y la práctica. claro, Teóricamente podría, digamos, comenzarse a analizar y reflexionar, pero lo más importante era la práctica que se comenzaba a hacer a nombre del buen vivir o del summa causai, porque se utilizaba alternativamente esos dos nombres. Entonces, esta práctica contradecía totalmente y se comenzaba a desprestigiar dentro de la población ecuatoriana porque no respondía a las expectativas. Entonces, más bien la gente comenzaba a rechazar y se llegó incluso a burlarse de este paradigma y por lo tanto venía un desprestigio, venía una forma de rechazo, lo cual contradecía totalmente con la idea de que este paradigma sea un camino, sea una vía, sea una alternativa, y comenzaba más bien a ser un proceso deformativo, degenerativo. claro, Entonces, ahí es cuando buscamos dentro del movimiento indígena establecer una diferencia, una separación, para que no se confunda suma causai con buen vivir,
creíamos un sector que era importante hacer esta diferenciación y con ello marcar dos caminos para que se establezcan de que eran dos formas diferentes, pero eh, internacionalmente se posicionó el concepto del buen vivir. Claro, Se comenzó a hablar en prácticamente en todo el mundo. Incluso como yo tengo la oportunidad de viajar por varios lugares, entonces comenzaba a escuchar más como buen vivir. Entonces vimos que lo que había que hacer más bien era empezar a disputar el concepto de buen vivir y que ya no establecer la diferencia porque ya no tenía sentido, sino eh, posicionarnos nosotros del nombre buen vivir claro. y darle el concepto que nosotros lo entendemos como que viene desde el Summa Causai. Entonces, en este sentido, es que aparece mi libro, que inicialmente la primera edición se llama ¿Qué es el Summa Causai? Este libro salió hace 7 años. Fue el primer intento en el Ecuador y en todo lado. Fue el primer libro que intentaba explicarle qué era el Summa Causai. Entonces después salió una edición boliviana con el mismo nombre y después surgió la oportunidad de publicarlo en Argentina con la editorial Sicus y ahí decidí cambiarle y ponerle el nombre donde establezco la separación entre Summa Causai y Buen Vivir, pero eso solo se da Bien. en la Esa es la que edición está acá, esta edición, exactamente, que es solo en Argentina salió con ese con nombre. ese nombre. Entonces, han habido cantidad de variables del vitalismo y yo comencé a hablar del vitalismo andino, porque también se le podría traducir eh, la palabra causai es vida. Entonces, yo vida también le podríamos traducir como vital. Y, y el sumac es una palabra que significa armonía, equilibrio, también bonito. Entonces, cuando yo trataba de buscar un término que pueda ser más general, comencé a hablar del vitalismo. Pero últimamente ya mm, no lo utilizo mucho porque como hay tantos filósofos y tantas Claro, teorías que, que, que prefiero no darle tanta notoriedad claro, y más bien prefiero utilizar ahora este término de mutualismo, que es esta última palabra, es la que ahora me interesa más posicionar, el mutualismo, porque como necesitamos tener, digamos, una palabra que nos pueda consolidar. Entonces, he creído de que el mutualismo puede ser un paraguas que puede recoger a una serie de paradigmas, porque, por ejemplo, en Europa se habla también de los bienes comunes, se habla ujú, del se habla de la ecología profunda, se habla de la democracia horizontal. Entonces, hay varios paradigmas. Entonces, el buen vivir es otro. Entonces, yo estoy haciendo esa propuesta de que el paraguas para todos estos paradigmas sea el, el concepto del mutualismo o mutual o de ayuda mutua que hoy con el coronavirus nos está hablando, ¿no? Todo el mundo habla, todos repiten que necesitamos es cooperación, ujú, ayuda, solidaridad. Esas son las palabras que más se escuchan y ese es un concepto mutual que viene de la naturaleza, que todo funciona en la naturaleza, es decir, en la vida, siguiendo estas categorías de mutualidad. Cuando hablábamos de la ruptura, de la creación de esta dicotomía, esta la dualidad, viene la separación entre el pensamiento y el sentimiento. Se superpone el pensamiento, la razón, el logos, las ideas, los conceptos, las teorías sobre
lo afectivo, lo emocional, lo espiritual, lo sensitivo, etcétera. Entonces, viene esta ruptura y por lo tanto surge el concepto desde los griegos clásicos de la lucha de contrarios o esta visión de que, de dialéctica, de que A debe sobreponerse a B. Entonces, este paradigma de lucha o de disputa o de separación es totalmente diferente al concepto de la interrelación, de la integralidad, que yo lo llamo armonía de complementarios. Es decir, todo en la vida, en la naturaleza, funciona por esta interrelación entre lo masculino y lo femenino. Entre el hombre y la mujer hay una diferencia, pero esas diferencias son complementarias, son oposiciones complementarias. Entre el agua y el fuego, la tierra y el aire son opuestos, pero son complementarios, se necesitan. En cambio, desde las otras concepciones hay una lucha, un combate y por lo tanto tiene que haber una superposición. Entonces la vida se convierte en una competencia, es porque ellos, por eso se habla de la ley de la competencia o la ley del mercado, que son conceptos en los cuales tiene que ganar alguien, tiene que establecerse siempre un ganador y un perdedor. Entonces, este concepto de armonía de complementarios busca esa interrelación entre el pensamiento y el sentimiento. Y para eso hemos utilizado la palabra corazonar, aprovechando la idea de corazón y de razón. Entonces, para confluir el corazón que es del sentimiento y la razón que es del pensamiento. Entonces, este corazonar es esa conjunción, esa interrelación. Cuando surge el concepto de civilización, justamente surge con la idea de los socráticos de que el logos está, o la mente está sobre todo lo demás, es decir, que todo lo demás es irracional y solo la razón es lo único importante y válido. Entonces ahí se produce la ruptura, el quiebre. Y con lo que señalábamos anteriormente, que este paradigma inicialmente surgió en lo que hoy es Irán, Irak, en la antigua Persia, la Mesopotamia, donde surge esta separación o divorcio con la naturaleza, cuando le sacan a Dios del mundo y le envían a un cielo. Entonces ahí surge una ruptura con la idea de la integralidad y por lo tanto se produce la primera separación al sacar lo sagrado, lo divino, fuera de este mundo. Entonces, este concepto va a generar una serie de cambios, de transformaciones a todo nivel, que empieza con el ataque a los otros dioses y diosas para lograr llegar al Dios único. Y por lo tanto, ya no hay un sentido de integralidad, de comunalidad, de totalidad, sino que surge por primera vez los conceptos de separación, de división, de fragmentación, de especialización. Ajá. Y lo que vamos a vivir simplemente es después procesos de profundización, de ampliación y de consolidación de esos conceptos. Entonces, surge este dualismo, esta dicotomía, esta visión dialéctica, esta bifurcación y una serie de palabras que hacen referencia a este sentido de división. La pandemia nos está confluyendo, nos está provocando, nos está llamando a un cambio, es una alerta que es igual que el cambio climático, es otro ingrediente u otro elemento que nos está apuntalando a los seres humanos a buscar un reencuentro con la naturaleza. Este reencuentro implica recuperar los principios, los paradigmas, los conceptos de la naturaleza, es decir, partir de que nosotros somos naturaleza y por lo tanto comenzar a convivir dentro de esa congruencia. Y eso es el summa causai.
eso es lo que queremos nosotros que se entienda como buen vivir.